El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Este hombre nació en la tierra de la cordialidad, en San Roque, Antioquia. Es economista y su vida ha estado enmarcada en la política, el sector público, el universitario, la cultura, la masonería y los libros. Habla la experiencia de Jorge Valencia Jaramillo. Bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar acá. Doctor Valencia, siempre comenzamos el programa hablando de los valores que cada una de estas personas tan valiosas como usted ha tenido durante la infancia y la juventud que moldearon su vida. ¿Usted qué recuerda de su infancia en San Roque, de su juventud, del ingreso a la Universidad de Antioquia? Bueno, de mi infancia en San Roque no recuerdo mucho. Yo viví allí pocos años y vivía básicamente con mi madre. Mi padre era minero y estaba poco en nuestra casa, ¿no? Como minero caminaban mucho, entonces vivió en varios pueblos y después resolvieron que nos viniéramos a vivir a Medellín. O sea que de aquella lejana infancia en San Roque pues no recuerdo mucho realmente. Recordaba que tenía una catedral grandísima, yo diría más grande que el pueblo, y hace como 2 o 3 años resolví volver con la familia para volver a ver el pueblo, porque no recordaba casi el pueblo. Y pude reconfirmar que la catedral sí era muy grande. Era muy grande. Era desproporcionada para el tamaño del pueblo. Y después ya nos vinimos para Medellín. Y digamos que todo el resto de completar la niñez, después la adolescencia y la juventud, todo en Medellín. ¿Por qué decidió estudiar economía? Bueno, cuando yo estaba terminando el bachillerato, la secundaria, digamos a los 14 o 15 años, yo me aficioné muchísimo a la lectura y a los libros. Entonces, cuando yo terminé, yo le dije a mis padres que yo seguiría estudiando si me enviaban a Buenos Aires, Argentina. ¿Y por qué? Porque todos los libros que yo leía estaban hechos en Argentina. Qué bonita historia. Entonces yo digo, si allá hacen todos los libros, allá está la cultura, la ciencia está es allá en Buenos Aires. Bueno, mis padres no aceptaron. Entonces, un amigo que había terminado conmigo el bachillerato había entrado a estudiar economía y me buscó y me dijo, ¿por qué no te animas? Es una carrera relativamente nueva, muy nueva en Colombia, muy interesante. Y bueno, acepté y entré a estudiar economía en la de Antioquia. Allí tuve un cambio total porque aunque yo seguía amando los libros, ¿no? Me volví muy buen estudiante, tanto que fui el mejor durante toda la carrera. Cuando yo terminé la carrera, es una anécdota un poco divertida porque cuando yo terminé yo le dije a mi madre, porque con mi padre no había mucha relación, por lo que vivía siempre fuera, ¿no? Entonces yo le dije a mi madre, bueno, yo creo que ya aprendí bastante y yo creo que yo no me voy a poner a trabajar, sino a leer. Y me dijo, igual, ¿por qué tienes que trabajar? No, bueno. Y entonces de la organización Corona fueron a la facultad y dijeron cuáles eran los mejores estudiantes y entonces dieron una listica de los 5 primeros y yo era el primero. Entonces de la organización me buscaron, ¿no? Y contra mi voluntad entré a trabajar porque no quería. Bueno, yo entré a trabajar entonces en la organización Corona y por ahí como a un año
la organización me dijo que me querían trasladar a Bogotá. Puedo seguir la historia, pero para detenernos ahí porque hay muchos detalles. Claro, y vamos a tener la historia porque la vamos a adelantar un poquito para entrar a la vida pública. Doctor Valencia, usted fue alcalde de Medellín. Sí. Bueno, mi ingreso a la vida pública es también una anécdota. Yo no tenía ningún interés en la política, ninguno. O sea, no me interesaba el Partido Liberal, ni el Partido Conservador en ese momento, ni el marxismo, digamos, Marx y Engels o el marxismo-leninismo, nada de eso me interesaba. Yo estaba aparte. Pero cuando voy a Bogotá, el jefe supremo, digamos, de la organización Corona era Hernán Echavarría Olózoga, y mi jefe, que lo quiero mucho, Francisco Mejía, ellos eran muy amigos de las familias Lleras, de Alberto Lleras y Carlos Lleras Restrepo. Y Carlos Lleras había fundado la Sociedad Económica de Amigos del País en Bogotá, que todavía existe, y entonces allá había conferencias periódicamente, ¿no? Entonces mis jefes empezaron a invitarme a las conferencias, y yo no tenía ganas de ir, porque no era mi mundo, ¿no? Pero eran mis jefes, entonces tenía que ir. Entonces empecé a ir, bueno, y ahí los conocí a ellos, ¿no? Y bueno, por ese camino terminé ingresando a la vida pública contra todo lo que yo esperaba, contra todo lo que esperaba. Y la vida pública ha sido bastante fructífera. Sí, pues larga, una vida... La hoja de vida es larga. Una vida pública larga, en la cual yo viví siempre una especie de dicotomía, en el sentido de que yo quería ser un buen congresista, estudiar mucho, pero al mismo tiempo leyendo todo el tiempo. Y yo desde joven empecé a escribir poesía, ¿no? Empecé a escribirla y yo la escribía de manera secreta, ¿no? No la mostraba, sino que yo guardaba en mis cuadernos de poesía. Y entonces fue un drama porque muchos años después, me nombraron embajador extraordinario en Naciones Unidas, y yo dije, bueno, voy a aprovechar ese tiempo en Nueva York, voy a revisar todos mis escritos, mis versos, los voy a organizar y voy a sacar un libro, que era una noticia, porque nadie imaginaba que yo los tuviera. Eso lo hice. Y en el aeropuerto de Nueva York, cuando venía, llegué al counter, la maleta, el maletín, el pasaporte, miré la maleta y volví. Se habían llevado el maletín y mis versos. Se lo robaron todo. ¿Qué hice? Me puse a llorar. Y me tenía que ir a la policía a presentar la denuncia de que se habían robado el maletín. Y el policía en la estación de Nueva York me preguntaba, ¿qué tenía en el maletín? Papeles. Pero yo lloraba. Y entonces el policía no creía, porque decía, pero un señor no se va a poner a llorar por los papeles, ¿no? Creía que yo tenía una riqueza, joyas, dólares o alguna cosa, ¿no? Pero se perdió, ¿no? Y entonces me tocó volver a empezar. Y vamos a dejar ahí un momentico, doctor Valencia, Muy bien. porque en unos minutos vamos a escuchar su experiencia en la vida cultural. Ya nos cuenta esto del libro fallido, el primer libro fallido, pero también nos va a contar la anécdota de cómo trajo usted a Jorge Luis Borges a Medellín Sí. siendo alcalde, Sí. en unos minutos. Hagamos un tren en Medellín, ¿no? Y todo el mundo decía, Está loco. Está loco, ¿cómo vas a hacer? Entonces dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces creamos la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá. De la organización Corona fueron a la facultad y dijeron cuáles eran los mejores estudiantes, y entonces dieron una listica de los 5 primeros y yo era el primero. Entonces de la organización me buscaron, ¿no? Y contra mi voluntad entré a trabajar porque no quería. Estamos conociendo la historia de un hombre que estudió economía, pero quería estudiar filosofía, que le robaron un libro inédito que tenía de poemas, pero nos pasamos muy por encima, doctor Valencia, de su vida pública. ¿Cómo fue ese entonces, ese recorrido de muchos años por la vida pública? Bueno, le contaba que en Bogotá yo empecé a asistir a la Sociedad Económica de Amigos del País que dirigía el doctor Carlos Lleras.
algún tiempo después, él se lanzó a la presidencia, hizo una campaña, ¿no? Y para mi gran sorpresa, a mí me pidieron que ayudara algo en esa campaña. Para mi gran sorpresa, porque yo de política no sabía nada. Pues como nunca me había interesado, no sabía nada. Bueno, muy bien, pero ayudé y después entonces me ofrecieron la dirección de comercio exterior, que yo acepté. Y por este camino estaba empezando un proceso de integración de lo que se llamó el Grupo Andino o Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Pero esa determinación es el de las personas que les gustan las cosas imposibles, porque si vamos a aplicar cosas de su vida en la integración económica, pero también vamos a lo que pasó con el Metro de Medellín cuando era alcalde, sí. Y eso por no contar con lo que seguimos ahora, de otro proceso de integración en otro tipo. O sea, ¿cómo logró llenar esa, incluir la idea del Metro de Medellín en esta región? Bueno, estando yo de alcalde, ¿no? Yo había hecho bastantes viajes por todo lo de la integración, digamos que conocía buena parte del mundo occidental y naturalmente pues el transporte masivo era fundamental. O sea, sin transporte masivo no se podía organizar el tráfico en las grandes ciudades, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hagamos un tren en Medellín, ¿no? Y todo el mundo decía, está loco, ¿cómo vas a hacer? Entonces dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces creamos la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá, ¿no? La creamos, nos vinimos en una marranita por el ferrocarril desde Envigado, la marranita, diciendo, por aquí va a recorrer después el tren. Nosotros contratamos a unos consultores ingleses. La recomendación del tren no fue por donde está hoy, no. Y eso es una tristeza, bueno, pienso yo, no lo deberían haber cambiado, ¿no? El tren tenía 2 líneas, ¿no? Pero la principal era por la margen del río, no por el centro de Medellín. Porque por el centro de Medellín nos parecía imposible, ¿no? Todo el costo, lo que había que tumbar, comprar, era la locura. Y en todas partes del mundo, las estaciones de los metros, ¿no? Son polos de desarrollo, toda la vida. Entonces sabíamos que teníamos la tierra al margen del río y que podríamos crear un movimiento grandísimo de urbanización al lado del río. Y así lo dejamos aprobado. Lo que pasa es que yo ya me fui, vino otra persona a la gerencia del metro y lo cambiaron. Pero en fin, ese fue el origen. Doctor Valencia, pasamos de la integración económica con la comunidad andina de naciones y vamos a la integración cultural con la Feria del Libro. Usted fue el creador y el de la idea de la Feria del Libro, pero en esa época también le dijeron que estaba loco. Sí. Bueno, a ver, a mí me nombran presidente de la Cámara del Libro, siempre ad honorem, es bueno contarlo, y yo como presidente de la Cámara del Libro, yo digo, si nosotros queremos lanzar los escritores colombianos y la industria editorial, tenemos que hacer una feria importante, porque no había, en Bogotá había una pequeña feria de libros de segunda en el Parque Santander, pero eso no era nada, era una cosa mínima. Pero muy bien, rápidamente, porque es una historia muy larga, yo digo, bueno, vamos a hacer esto. Entonces yo viajo a Alemania, a Frankfurt, donde está la feria más grande del mundo, y voy a verla, y digo, nada de esto se puede copiar, esto, nada, cero. Pero después voy a España, a México, a San Pablo, a Buenos Aires, bueno, en fin, eso fue como durante 3 o 4 años. La anécdota simpaticísima es que yo tenía convencido a todos los de la Junta de la Cámara del Libro para hacer esa Feria Internacional del Libro. Y entonces yo dije, bueno, pero hay que hacer una aprobación formal de Junta para que quede en el acta. La Junta era 9, ¿no? Entonces, con mucho entusiasmo, llevamos el proyecto, presenté la propuesta, fuimos a votar, voto secreto, y hubo 5 votos en contra.
Eso no podía yo creer, pero ¿cómo? 5 en contra, o sea, negada la idea. Negada la 5 idea. de 9, Pero no hay nada que hacer. No, yo me iba desmayando. Yo dije, pero ¿cómo? Después de todo lo que hemos hecho, el esfuerzo, todo lo que hemos trabajado, ¿cómo van a votar en contra? Entonces yo, presa de la frustración, renuncié. Pero entonces ellos me volvieron a llamar y me dijeron, pero es que pensamos, en realidad ellos sí querían hacer la feria, pero tenían un miedo financiero, económico. Decían, esto es un proyecto tan grande que de pronto la Cámara se quiebra económicamente hablando. Entonces ese era el miedo. Y yo finalmente los convencí de correr el riesgo y bueno. ¿Eso fue en qué año? Esto hace 25, va para 26 años. 26 años. Y es un éxito la Feria Internacional del Libro. No, impresionante, impresionante. Doctor Valencia, lo voy a invitar para que en unos minutos usted nos cuente ya en la parte final del programa sobre su gran amor, la poesía, y sobre un aspecto secreto suyo Secreto. y de muchas personas, que es la masonería. La Estamos en Habla la Experiencia con Jorge Valencia Jaramillo. Todos los que construían estas catedrales y estos castillos eran hombres, ¿sí? Porque era un oficio muy difícil. Entonces las mujeres en esa época eran objetos sexuales o madres de familia, no más. Las mujeres no tenían ningún derecho. Y yo como presidente de la Cámara del Libro, yo digo, si nosotros queremos lanzar los escritores colombianos y la industria editorial, tenemos que hacer una feria importante. El doctor Jorge Valencia Jaramillo ha dejado huellas memorables en Colombia. Sus contribuciones cuando era alcalde con el Metro de Medellín, la Feria Internacional de Libros, la Comunidad Andina de Naciones, por solo mencionar algunos casos, demuestran esto. Pero hay una similitud suya con personajes de la historia, doctor Valencia, con Churchill, con Cantinflas. Y es bueno que contemos cuál es esa similitud, cuál es ese hilo conductor entre estos personajes universales y usted. ¿Pero a dónde va usted con la pregunta? Voy hacia la masonería. Bueno. Mi ingreso a la masonería fue en Bogotá, hace muchos años, por el interés, digamos, de tener una especie de filosofía de vida, una ética, una moral, no religiosa, sino puramente laica o civil, que digamos que es la esencia de la masonería, ¿no? La masonería es un movimiento que lo que predica, tal vez no cabe el término porque suena muy religioso, pero lo que promueve es que los seres humanos deben gobernarse por la razón. Los originarios de la masonería eran los constructores de catedrales, ¿no? Cuando empezó la vida de las catedrales góticas, ¿no? Memorables la de Notre Dame, por ejemplo, la de Colonia. Cuento rápidamente, es que esos constructores en ese momento, arquitectos y constructores normales, tenían que saber mucho para poder hacer esas construcciones tan espectaculares, ¿no? Bien, pero ellos recibían órdenes o del Papa, ¿no? o de algún cardenal, o del monarca, del rey. Bueno, porque eran muy especiales, es decir, tenía que saber mucho de la tierra, de las piedras, tenía que saber de física, de arquitectura, de química. Entonces, ellos se fueron agrupando para poder pedirle cosas al Papa, al cardenal o al rey. Pero se reunían ellos y entonces lo hacían en reserva. Entonces de ahí vino por eso la es que se dice que son sociedades secretas. Muy bien. De ahí viene la idea de la reserva. Entonces la reserva es, bueno, lo que hablamos aquí es entre nosotros. O sea, al Papa le vamos a decir esto y esto, o al rey le vamos a decir esto y esto, pero estamos todos firmes. Nadie se va a correr de ahí, ¿no? Todos los que construían estas catedrales y estos castillos eran hombres, ¿sí? Porque era un oficio muy difícil. Entonces las mujeres en esa época eran objetos sexuales
o madre de familia, no más. La mujer no tenía ningún derecho, absolutamente ninguno. Entonces era lo que hacían. Eran muy atractivas, entonces los hombres querían estar con ellas, ¿no? O cuando quedaban esperando eran las madres de familia. Entonces ellas no forman parte de esa construcción ni de esos grupos cerrados. Entonces por eso empezó diciendo, aquí en estos grupos no hay mujeres, hoy día las hay. Hoy día hay mujeres. Y le pregunto eso, doctor Valencia, de su ser masón, podría decirse de esa manera, porque quiero que miremos el legado, lo que hemos hablado en todo el programa. ¿Cuál cree usted que es el principal legado de ética, de filosofía de vida, de búsqueda de la verdad y de coherencia de Jorge Valencia Jaramillo? Una pregunta interesante. Bueno, yo diría lo primero es buscar siempre la verdad, ¿no? En cualquier momento, en cualquier hecho, la verdad. Esa verdad buscada objetivamente, por la razón, ¿sí? Y con ella tratar de tomar las decisiones, bien de carácter personal, bien familiar, bien en la sociedad más cercana o para toda la comunidad. Eso siempre lo tuve yo, digamos, como congresista, tantos años, ¿no? Yo siempre decía, las leyes que se hagan, todas deben estar con ese imprimatur, ¿no? El de la transparencia, el de la verdad y de la ética, siempre. Y entonces, digamos, ha sido el esfuerzo máximo en mi vida. Bueno, y lo otro, una visión poco escéptica y triste de la vida. Yo creo que la felicidad en la vida es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque la convivencia es muy difícil. Es decir, porque nadie es igual a otro, nadie. No existen dos seres iguales. Entonces, cuando dos seres diferentes conviven, siempre hay que hacer una sesión, cada uno se departe y el otro. Pero no es fácil, primero. Y segundo, desde mi juventud, de todas esas lecturas, yo tengo una concepción muy romántica de la vida, muy romántica. Yo siempre pensaba que esos amores tenían que ser lo máximo. y es una cosa ideal. Muchos se preguntarán por qué usted ha tenido toda la entrevista. Estos papeles en la mano, y lo unimos a la sensibilidad. Claro que cada que usted habla es como si estuviera declamando una poesía. Pero cuéntenos su etapa poética. Bueno, mi etapa poética es larga, realmente. Siempre tiene un hilo conductor, que es eso mismo que acabo de explicar, que es un poco el escepticismo y la tristeza, en todos los versos, ¿no? En todos. Y dentro de ese existencialismo, tener que aceptar la realidad de que la vida es una sola y de que morimos para siempre, de que no hay otra vida, no hay ni resurrección, ni reencarnación, no, pues pienso yo respetuosamente, ¿no? Y respeto a toda la gente que lo cree. Pero como no lo creo, entonces esa angustia vital e interna siempre la tengo ahí como una llama encendida, ¿no? Saber que no habrá más, ¿no? Y entonces, claro, quería leer aquí 2 o 3 versos, ¿no? Por ejemplo, este pequeño verso que se llama Contradicción. Nunca, nunca te quise, nunca. Nunca, nunca te quise. Decir lo contrario sería mentir. Pero cómo me gustaría morir entre tus brazos. Es desesperanzadora su poesía. Es un poco triste. Un poco melancólica. Sí, lamentablemente sí, es verdad. Doctor Valencia, muchas gracias por haber compartido con nosotros. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Este diálogo, y no me puedo quedar sin hacerle la última. Usted es un libre pensador. Sí. ¿Cómo quiere que lo entierren? Es importante. Entonces ya escribí un verso para eso. Bueno. Se lo digo para despedirme. Perfecto. Para que vea usted. Cuando muera, llévame a la colina y déjame allí con los ojos abiertos. Esperaré la noche estrellada
pensando que en el infinito todavía existes y te miraré para siempre. El mejor cierre. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Habla la experiencia con Jorge Valencia Jaramillo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.